Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos para poder compartir juntos, para poder disfrutar juntos de un nuevo tiempo devocional. El devocional en esta mañana va a llevar como título Somos pescadores. Somos pescadores. Soy Juan Carlos Barahona González, su amigo, servidor y hermano, y es un privilegio que podamos tener la oportunidad de ser edificados con la preciosa palabra de Dios. Sin nada más que apuntalar al principio, vamos a las escrituras. Vamos a leer un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 41. Y recuerden el tema de esta mañana, somos pescadores. Vamos a las escrituras. Dice el Señor en su palabra, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Escuchemos lo que nos va a decir en esta mañana nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Él dice lo siguiente: este es un excelente ejemplo de todos los casos en que la vida espiritual es vigorosa. En cuanto un hombre halla a Cristo, enseguida comienza a hallar el mismo a otros. No creo que hayas probado la miel del Evangelio, si puedes comerla sin hacer que otros participen de ella. La verdadera gracia pone fin a todo monopolio espiritual. Andrés halló primero a su hermano Simón y después a muchos otros. El parentesco exige que le dediquemos a los nuestros los primeros esfuerzos individuales. Andrés, hiciste bien en empezar con Simón. Dudo que no haya cristianos que reparten tratados en las casas de otras personas que no harían bien en repartirlos en la suya. Dudo que no haya alguno ocupado en otras obras de utilidad general que no olvide de su gran esfera de utilidad en el hogar. Puede ser que seas o no seas llamado a evangelizar a la gente de una localidad en particular, pero sin duda serás llamado a hacerlo con tus sirvientes, con tus parientes y con tus conocidos. Que tu religión empiece en tu casa. Muchos mercaderes exportan sus mejores productos. El cristiano no debe hacerlo. Sin duda, el cristiano debe observar en todo lugar una conducta irreprochable, pero lo más sabroso, el más sabroso fruto de la vida espiritual y testimonio debe producirlos en su propia familia. Cuando Andrés salió para hallar a su hermano, no se imaginó cuán famoso éste llegaría a ser. Por lo que se desprende del relato bíblico, Simón Pedro valía 10 veces más que Andrés. Sin embargo, Andrés fue el medio para llevarlo a Jesús, el Mesías. Quizás seas pobre en talentos, pero puedes ser el medio para conducir a Cristo a alguno que llegará a ser ilustre en gracia y en obras delante de su Señor Jesucristo. Querido amigo, poco conoces las posibilidades que hay en ti. Quizás solo puedas hablar algunas palabras a un niño, pero posiblemente hay en ese niño un corazón noble que animará a la iglesia cristiana en los días venideros. Andrés solo tenía 2 talentos, pero halló a Pedro. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Amados hermanos, recordemos en esta mañana que el devocional lleva como título Somos pescadores. El Señor, amados hermanos, nos ha metido en la red de su gracia y nos ha comisionado para que nosotros ahora vayamos también en pos de otros, para que llevemos el precioso y poderoso mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, que es en nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos por un instante la vida de Simón. Esa mañana cuando Simón se levantó, imaginémonos pues que para él fue un día común y corriente, nada sorprendente,
el sol no salió, no sé, con un mejor brillo, tal vez su desayuno fue el mismo, su vestimenta la misma de siempre, parecía un día común y corriente, hasta que llegó su hermano Andrés y se encontró con Simón y le predicó el mensaje del Evangelio. Le dijo, he encontrado al Mesías. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro siguió a su hermano Andrés. Y prestemos atención a lo que dice el versículo 42. Hemos leído el 41, pero dice el 42 lo siguiente. Y le trajo a Jesús, es decir, Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, hermanos, Pedro se pegó al Señor Jesucristo. Él, hermanos, tuvo un encuentro personal con la gracia de Dios. De ahí en adelante, nunca se apartó de su Señor. Pedro tuvo sus tropiezos, Pedro tuvo sus desaciertos, Pedro tuvo una tremenda caída. Pero hermanos, nada les separó de seguir y de servir a su Señor, al Mesías, a su Salvador, a Cristo Jesús. Esa mañana, hermanos, cuando él se encontró cara a cara con Andrés, cambió su vida presente y cambió su eternidad. Su vida cambió completamente para siempre. Hasta su servicio cambió para siempre. El Señor le encomendó algo especial a Pedro y fue que él ya no sería pescador de peces, sino que ahora él sería pescador de hombres. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos esperaban en Jerusalén la venida, la manifestación preciosa y gloriosa del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 dice que de repente vino el Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y de ahí en adelante, hermanos, empezó un ministerio glorioso en el cual Pedro fue una pieza clave, una pieza principal. De hecho, en su primer sermón, 3,000 almas se convirtieron al Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante él estuvo dispuesto a dar la vida por la causa de Cristo, a dar la vida por hablar del Señor Jesucristo. Lo intimidaron, lo amenazaron, pero él valientemente decía, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y él se comprometió. Pedro se hizo uno con el mensaje del Evangelio. Él fue obediente a su Señor. Y nosotros también, hermanos, hemos tenido la dicha de encontrarnos con Andréses a lo largo de nuestra vida. Personas que un día vinieron y nos predicaron, nos dijeron la verdad. Algunos, ¿verdad? Pues nos dijeron la verdad así sin pañitos de agua tibia. Nos hablaron de pecado. Algunos tal vez nos hablaron de esperanza en Cristo Jesús. Nos hablaron del amor de Dios. Nos dijeron que no hay esperanza fuera del Señor Jesucristo. Y esa ha sido la realidad, creo que pues por lo menos del 99% de nosotros. No buscábamos a Dios, estábamos perdidos, estábamos nosotros envanecidos en nuestro razonamiento, viviendo y buscando nuestro propio camino, haciendo nuestra propia vida. Aunque estábamos destruidos, estábamos llenos de orgullo, llenos de afanes, llenos de otros amores, llenos de ídolos en nuestro corazón. Y vinieron estos Andréses, ¿verdad? Y llegaron a la puerta de nuestra vida, a la puerta de nuestros hogares, y nos hablaron de este Mesías, que vino a cambiarnos la vida, una vez y para siempre. Oh hermanos, y nosotros somos llamados también a ser esos Andréses, a ser esas personas que van en pos de otros necesitados. Vivimos en un mundo, hermanos, llenos de la necesidad del Evangelio, llenos de la necesidad de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y el Señor nos ha comisionado para esta preciosa labor. El Señor nos ha hecho a nosotros embajadores de su reino. Recuerdo la historia también de nuestro hermano Charles Spurgeon. Dice que cuando él se encontró con el Mesías, cuando él se encontró verdaderamente con la gracia de Dios en su vida, dice que él en una noche, en una mañana de invierno, él acudía a su iglesia dominical
pero a causa de la espesa nieve que caía, no pudo llegar y se refugió en una iglesita pequeña. A esa iglesia pequeña no pudo llegar el pastor principal para predicar esa mañana. ¿Y saben quién se levantó y se paró en el púlpito y abrió su Biblia? Era, amados hermanos, un simple zapatero. Y el texto que este hermano empezó a citar fue el siguiente, Isaías 45:22. Y decía este hermano: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y este hermano sencillamente empezó a explicar lo fácil que era mirar. Este hermano empezó a decir: aquí el Señor no nos está diciendo que tenemos que correr, aquí el Señor no nos está diciendo que tenemos que movernos o hacer algunas cosas difíciles, no. El Señor está diciendo algo sencillo, algo básico que lo hacemos todos nosotros, y es mirad. Y el Señor dice en esta mañana: mirad. Y con estas palabras sencillas, este zapatero, este Andrés en la vida de nuestro hermano Spurgeon, oh hermanos, fue usado por el Espíritu Santo, y sus palabras traspasaron como una espada aguda de dos filos el corazón de nuestro hermano Spurgeon. Y de ahí en adelante, Spurgeon no dejó de buscar al Señor, no dejó de servir al Señor Jesucristo. Él fue usado tremendamente en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oh hermanos, y nosotros somos llamados a ser ese zapatero, a ser ese Andrés. No somos a veces conscientes de a quién le predicamos el Evangelio. Este niño o esta persona a la que le predicamos el Evangelio puede ser usado por Dios de una manera poderosa para la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo y para la alabanza de la gloria de su gracia. Amados hermanos, reflexionemos en estas palabras, guardemos estas palabras en nuestros corazones y no nos olvidemos, hermanos, que nosotros somos pescadores. Reflexionemos en estas palabras y el día de mañana, hermanos, les espero en un nuevo tiempo devocional para poder gozarnos y deleitarnos en todo el consejo de Dios. Qué bueno que el Señor no nos ha dejado a la deriva, sino que tenemos su preciosa y bendita palabra, que diariamente nos exhorta, nos consuela, nos anima para seguir adelante. Hermanos, que Dios los bendiga.